¿Qué es lo peor que tu hija te dijo alguna vez? Mi angelical hija de 9 años, Malia, le pasó unas tijeras al vestido de novia cosido a mano de su hermana. Me desperté con Lee sollozando en su habitación, sosteniendo los restos del vestido que soñaba con usar. Había pasado los últimos 6 meses diseñándolo y cosiendo ella misma, cubriéndolo con cristales cosidos a mano, planeando lanzar su propio negocio de diseño nupcial después de la boda. Malia estaba sentada en su propia cama cuando la encontré, con las tijeras de tela aún en su escritorio. ¿Hiciste esto?, pregunté, incapaz de creerlo. Ella asintió, pero no quiso decir por qué. Mis hijas se adoraban a pesar de la diferencia de edad, e incluso Malia había pasado horas ayudando a Lee con las cuentas, diciéndole a todos lo hermosa que se vería su hermana. No quiero que se case. Era todo lo que Malia decía una y otra vez. Pasé la mañana tratando de salvar algo para Lee, pero el vestido estaba destruido sin posibilidad de reparación. El prometido de Lee, Wade, pasó esa tarde con un vestido de reemplazo que de alguna manera había encontrado, actuando como un héroe. Pero algo se sentía raro en la rapidez con la que había conseguido un vestido de novia de la talla exacta. Esa noche, mientras Lee se preparaba en el hotel con sus damas de honor, me senté con Malia, tratando de entender. ¿Estás triste porque Lee se va a mudar?, pregunté suavemente. Ella negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué, cariño? Se miró las manos y dijo en voz baja, Wade es malo con Lee cuando tú no estás. Pregunté a qué se refería, pero ella solo dijo, él la hace llorar, pero le dice que no se lo diga a nadie. Solo tenía 9 años, demasiado joven para explicarlo correctamente, pero algo en su voz me hizo prestar atención. Fui al antiguo cuarto de Lee mientras ella no estaba, sintiéndome culpable pero necesitando respuestas. En su diario, las entradas recientes eran diferentes a su escritura alegre habitual. Wade dice que estoy engordando antes de la boda, y a Wade no le gustó que almorzara con mis compañeros de trabajo. Y Wade cree que mi vestido me hace ver estúpida. Pero trabajé muy duro en él. Las entradas se remontaban a 6 meses, cada una mostrando más control, más crítica, más aislamiento de sus amigos. Llamé a la mejor amiga de Lee, Rachel, que ni siquiera estaba en la fiesta de bodas por razones que Lee se había negado a explicarme. He estado preocupada por ella, admitió Rachel. Wade ya no la deja salir con nosotras. Dice que somos malas influencias. Me habló de haber visto moretones en la muñeca de Lee el mes pasado, pero Lee dijo que se había pillado con la puerta del coche. Mientras buscaba más información, encontré el iPad de Malia y vi que había estado grabando videos en él. Uno de la semana pasada mostraba a Wade en nuestra cocina mientras yo estaba en el trabajo. Le estaba diciendo a Lee que su vestido parecía basura y amenazándola con humillarla en la boda si lo usaba. Lee estaba llorando, pero trataba de defenderse. Trabajé muy duro en esto, dijo ella. Ese es el problema, respondió él. Te importa más ese estúpido vestido que yo. Malia había estado grabando desde detrás de la puerta, y se podía escuchar su pequeño jadeo cuando Wade agarró el brazo de Lee. En el cuarto de Malia, encontré un cuaderno donde había estado escribiendo. En la parte de abajo, de ayer, decía, le estaba llorando en el baño y dijo, tengo que casarme con él o hará algo malo. No quiero que se vaya. Busqué el nombre de Wade en línea. Y después de desplazarme por varias páginas de resultados normales, encontré publicaciones en redes sociales de su exnovia, Valerie, de hace 2 años. Había referencias vagas a tener que conseguir una orden de alejamiento y publicaciones sobre haber sobrevivido a una relación abusiva. Una publicación decía, me aisló de todos los que podían ayudar, con docenas de comentarios de apoyo. Otra decía, dejarlo fue lo más aterrador que hice en mi vida. Antes de que su cuenta se hiciera privada, temblando, intenté llamar a Lee, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Su dama de honor me envió un mensaje de texto diciendo que estaban en el lugar de la ceremonia, pero que Lee se había ido con Wade hace 1 hora, diciendo que necesitaban hablar a solas antes de la ceremonia. Se suponía que ya deberían estar tomando fotos. Pero el fotógrafo dijo que no habían llegado. Rastré la ubicación de Lee, y la mostraba en un motel a 10 millas de distancia, sin moverse. Me subí a mi coche y empecé a conducir, llamándola repetidamente. Finalmente, ella contestó, llorando. Mamá, tengo miedo, susurró.
Dice que si no sigo adelante con la boda y me voy con él esta noche, publicará las fotos. Pregunté qué fotos, pero ella solo lloró más fuerte. Me tomó fotos cuando estábamos en la intimidad. Me ha estado chantajeando durante meses. Te necesito, dijo. Luego la línea se cortó. Llamé al 911 y les di la dirección del motel, conduciendo más rápido de lo que jamás había conducido. Cuando llegué allí, Wade ya se había ido y Lee estaba con los paramédicos. Tenía moretones en los brazos y seguía disculpándose entre lágrimas. Ha estado amenazándote a ti y a Malia durante meses. Dijo que si no me casaba con él y me mudaba al otro lado del país, os haría daño y compartiría las fotos. Malia lo sabía, por eso rompió el vestido. Mi corazón se rompió y la abracé, pensando que al menos ahora todo terminaría. Sin embargo, Lee me agarró la mano y dijo algo que me hizo temblar. Wade me enseñó una foto del hermano pequeño de su exnovia Valerie esta noche. Dijo que le haría lo mismo a Malia si intentaba irme. Me temblaron las manos porque ninguna de nosotras tenía idea de a dónde había ido Wade. Todo lo que sabíamos era que Malia estaba sola en casa en ese momento. Salté a mi coche y encendí el motor antes incluso de ponerme el cinturón de seguridad, mis manos temblando tanto que apenas podía agarrar el volante. Llamé al móvil de Malia mientras salía del estacionamiento del motel y solo sonaba y sonaba y sonaba. Lo intenté de nuevo y fue al buzón de voz. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría vomitar allí mismo en el coche. Llamé al 911 y le dije a la operadora que mi hija de 9 años estaba sola en casa y que mi exnovio, que acababa de amenazar con hacerle daño, podría estar dirigiéndose allí ahora mismo. La operadora mantuvo la calma y me pidió mi dirección, y se la di mientras me saltaba un semáforo en rojo. Dijo que estaba enviando un coche patrulla de inmediato para hacer una comprobación de bienestar, y me pidió que me mantuviera en línea. Seguí intentando llamar a Malia con mi otro teléfono, pero no contestaba. Y no podía dejar de pensar en esa foto que Wade le mostró a Lee del hermano pequeño de Valerie. Wade había dicho que le haría lo mismo a Malia, y ni siquiera sabía lo que eso significaba. Pero la expresión en el rostro de Lee cuando me lo dijo dejó claro que era algo malo. La operadora preguntó a qué distancia estaba, y dije que tal vez a 15 minutos si seguía acelerando así. Me dijo que condujera con seguridad, pero pisé el acelerador más fuerte de todos modos. Dijo que el oficial estaba a 3 minutos de mi casa y que me llamaría tan pronto como llegara allí. Me salté otro semáforo en rojo y alguien me tocó la bocina, pero no me importó. Todo en lo que podía pensar era en Malia sentada sola en su habitación con Wade. Tal vez ya allí o en camino. La operadora me conectó con el oficial que respondía y lo escuché decir que estaba llegando a mi casa en ese momento. Dijo que podía ver las luces encendidas dentro y que la puerta principal estaba cerrada. Lo escuché llamar a través del teléfono y decir que era la policía y que era seguro abrir la puerta. Hubo silencio durante lo que pareció una eternidad, y yo estaba agarrando mi teléfono tan fuerte que me dolía la mano. Entonces escuché la pequeña voz de Malia a través del teléfono, diciendo que tenía miedo de abrir la puerta. El oficial le dijo su nombre y número de placa y le pidió que mirara por la mirilla para que pudiera ver su uniforme. Escuché el clic de la cerradura y el oficial dijo que ella estaba abriendo la puerta ahora. Me dijo que Malia estaba segura dentro e ilesa, solo muy asustada. Le pedí hablar con ella, pero él dijo que quería hacer una revisión completa de la casa primero para asegurarse de que todo estuviera seguro. Dijo que alguien había estado caminando afuera antes según lo que Malia le dijo, y que necesitaba revisar el patio y todas las habitaciones. Todavía estaba a 10 minutos de distancia, y mis manos temblaban en el volante. El oficial dijo que se quedaría con Malia hasta que yo llegara y que no me preocupara. Le di las gracias unas 5 veces, y él dijo que no era problema, y que él también tenía hijos. Colgué con él e inmediatamente llamé a mi vecino, Don Garner, que vivía a 3 casas de distancia. Don contestó de inmediato, y le dije que había una emergencia, y si podía ir a esperar a mi porche hasta que yo llegara a casa. Le dije que Malia estaba a salvo dentro con la policía, pero que necesitaba a alguien de confianza cerca. Don no hizo ninguna pregunta, simplemente dijo que estaría allí en 2 minutos y se quedaría vigilando. El alivio de saber que Don estaría allí hizo que fuera un poco más fácil concentrarme en conducir sin chocar contra algo. Seguí revisando mi teléfono para ver si Lee había llamado, pero no había nada.
Probablemente el hospital todavía la estaba examinando, y ella aún no sabía que Malia estaba bien. Me salté otro semáforo en rojo y giré en mi calle yendo demasiado rápido. Pude ver el coche patrulla en mi entrada con su luz aún encendida y a Don parado en mi porche con aspecto preocupado. Estacioné torcido en la entrada y corrí adentro sin siquiera cerrar la puerta del coche. Malia estaba sentada en el sofá envuelta en una manta con el oficial parado cerca. Saltó cuando me vio y corrió a abrazarme tan fuerte que apenas podía respirar. Estaba llorando en mi camisa y yo solo la abracé y le dije que ya estaba a salvo. El oficial se presentó como el oficial Logan y dijo que había revisado toda la casa y el patio. Encontró huellas en el macizo de flores debajo de la ventana del cuarto de Malia, pero no había signos de entrada forzada o peligro actual. Dijo que las huellas parecían frescas, probablemente de la última hora o dos. Me dio un número de informe y su tarjeta y dijo que llamara al 911 inmediatamente si algo más sucedía o si Wade aparecía. Le di las gracias y él se fue, diciéndole a Don afuera que él también podía irse a casa ahora. Después de que el oficial se fue, me senté en el sofá con Malia y la dejé llorar hasta que estuvo lista para hablar. Me dijo que escuchó a alguien afuera de su ventana justo en el momento en que Lee y yo salimos hacia el motel. Dijo que se asustó y se escondió en su armario con su iPad, como habíamos practicado. Cuando escuchó mi coche salir de la entrada, se asustó aún más y se encerró en el baño. Se quedó allí hasta que escuchó a la policía llamar y anunciarse. Le dije que hizo exactamente lo correcto y que estaba muy orgullosa de ella por recordar nuestro plan de seguridad familiar. Ella preguntó dónde estaba Lee y si Wade iba a volver. Le dije que Lee estaba en el hospital siendo examinada por médicos y que a Wade ya no se le permitía acercarse a nosotras. Saqué mi teléfono y llamé a Lee al hospital. Contestó al primer timbre y le dije que Malia estaba a salvo en casa conmigo. Lee comenzó a llorar tan fuerte que apenas podía hablar. Seguía diciendo que todo era culpa suya por no haber dejado a Wade antes y que lo sentía mucho. Le dije firmemente que nada de esto era culpa suya y que Wade era la única persona responsable de lo que hizo. Preguntó si Malia estaba realmente bien y puse a Malia al teléfono para que pudiera escuchar la voz de su hermana. Hablaron durante 1 minuto y Malia le dijo a Lee que la quería y que todo estaba bien ahora. Volví al teléfono y le dije a Lee que empacaría una bolsa y llevaría a Malia al hospital para que pudiéramos estar todas juntas. Ella dijo que eso sería bueno y que había alguien allí que quería ayudarnos. Empaqué una bolsa de noche con ropa y cepillos de dientes para mí y Malia y nos subimos al coche. Malia me sostuvo la mano todo el camino hasta el hospital y no dijo mucho. Cuando llegamos allí, una enfermera nos dirigió a la habitación de Lee y la encontramos sentada en la cama hablando con una mujer de pelo corto y castaño. La cara de Lee se iluminó cuando nos vio y Malia corrió y la abrazó fuerte. La mujer se presentó como Charity Good y dijo que era una defensora de víctimas que trabajaba con personas en situaciones como esta. Era tranquila y profesional, y habló con Lee como una persona normal en lugar de tratarla como si estuviera rota. Pude ver a Lee sentarse más erguida mientras Charity le explicaba sus opciones para órdenes de protección y cargos criminales. Charity dijo que había leyes específicas sobre chantaje y amenazas, y que lo que Wade hizo era serio. Tenía el papeleo listo y dijo que ayudaría a Lee en cada paso del proceso. Malia se sentó junto a Lee en la cama sosteniendo su mano, y Lee susurró, «Lo siento», una y otra vez. Malia solo la abrazó y dijo que estaba bien. En ese momento, llamaron a la puerta y entró una mujer con un traje oscuro que se presentó como la detective Diana Reardon. Ella fue objetiva en todo, sin ser fría o cruel. Explicó que el chantaje con fotos privadas era un crimen grave en nuestro estado y combinado con las amenazas contra los miembros de la familia. Wade se enfrentaba a múltiples cargos de delito grave. Las manos de Lee temblaban mientras comenzaba a dar su declaración, pero Charity se sentó justo a su lado y la detective Reardon fue paciente y le permitió tomar descansos cuando los necesitaba. Lee describió los 6 meses en los que Wade controlaba todo lo que hacía y la criticaba y la mantenía alejada de sus amigos. Habló de las fotos que tomó y de cómo dijo que las compartiría si ella no se casaba con él y se mudaba. Describió las amenazas contra mí y Malia y lo asustada que estaba todo el tiempo. La detective Reardon anotó todo y lo grabó en un pequeño dispositivo. Cuando Lee terminó, la detective Reardon preguntó sobre la evidencia en video en el iPad de Malia. Le expliqué que encontré los videos, pero no los toqué ni los copié porque quería asegurarme de que la evidencia fuera buena para el tribunal.
La detective Reardon pareció impresionada y dijo que eso era exactamente lo correcto. Dijo que mucha gente arruina accidentalmente la evidencia al intentar preservarla de la manera incorrecta. Arregló para que un especialista forense llamado Jackson viniera a recoger el iPad mañana y hacer una copia adecuada de todo lo que había en él. Me dio un recibo por el dispositivo y dijo que lo cuidarían bien. Charity dijo que todo esto era un muy buen progreso y que estábamos haciendo todo bien. Nos dio su tarjeta y dijo que estaría con Lee para cada fecha de corte y reunión. Sentí que ya no estábamos solas y que en realidad había gente que sabía cómo ayudarnos a superar esto. Una trabajadora social del hospital entró unos 20 minutos más tarde y habló con Lee sobre quedarse a pasar la noche en observación debido a los moretones y todo lo que había sucedido. La trabajadora social fue amable y no hizo que Lee se sintiera dramática o débil. Sugirió que Malia y yo podíamos quedarnos en la sala familiar al final del pasillo para que pudiéramos estar todas juntas en lugar de ir a casa. Nadie nos pidió que nos fuéramos, ni nos hizo sentir que estábamos ocupando espacio. Esa validación significó más de lo que podía expresar con palabras después de pasar meses viendo a Lee encogerse bajo el control de Wade. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Don para agradecerle por vigilar la casa, y le pregunté si podía vigilar las cosas durante la noche. Respondió en segundos diciendo que estaba feliz de ayudar y que caminaría por el patio antes de acostarse para asegurarse de que todo pareciera seguro. Tener un vecino en quien confiar hizo que la decisión de quedarme en el hospital fuera más fácil. Charity se sentó conmigo en el pasillo mientras una enfermera ayudaba a Lee y Malia a instalarse en la habitación. Explicó el proceso para las órdenes de protección de emergencia y dijo que podíamos presentar la solicitud a primera hora de la mañana. El papeleo requería detalles específicos sobre las amenazas y el patrón de abuso, pero Charity ayudaría a Lee a llenar todo. Me entregó su tarjeta de presentación y dijo que sería la defensora de Lee durante todo este proceso, incluyendo asistir a las fechas de la corte y ayudarnos a entender el sistema legal. Me dio su número de celular y me dijo que llamara en cualquier momento, de día o de noche, si teníamos preguntas o necesitábamos apoyo. Por primera vez desde que encontré ese vestido de novia destruido, sentí que no estábamos solas en esta pesadilla. En realidad había gente que sabía cómo ayudarnos, y quería ayudarnos, y tenía los recursos para marcar la diferencia. Esa noche, apenas dormí. La sala familiar tenía un sofá cama y algunas sillas, pero pasé la mayor parte de la noche sentada y vigilando. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Cada paso que pasaba por nuestra puerta hacía que mi corazón se acelerara. Malia se acurrucó a mi lado en el sofá y durmió a ratos, gimiendo en sus sueños. Alrededor de la medianoche, revisé a Lee a través de la ventana de su puerta y la vi mirando el techo con lágrimas corriendo por su rostro. No durmió durante horas. Podía ver su pecho subiendo y bajando demasiado rápido como si no pudiera recuperar el aliento. Finalmente, alrededor de las 3:00 de la mañana, el agotamiento se apoderó de ella y se desmayó. Usé el tiempo de silencio para escribir todo lo que había sucedido el día anterior. Documenté las horas y los nombres y las palabras exactas que la gente dijo porque la detective Reardon me dijo que la documentación sería importante para el caso. Me dolía la mano por escribir, pero seguí. Cada detalle importaba. Por la mañana, la detective Reardon llamó a mi celular alrededor de las 7 am. Dijo que habían estado tratando de localizar a Wade, pero que no había regresado a su apartamento y no se presentó a su trabajo. Su coche no estaba en ninguno de los lugares habituales. Preguntó si Lee sabía de alguna otra ubicación a la que pudiera ir. Desperté a Lee y puse a la detective en altavoz. La voz de Lee se quebró cuando dijo que Wade a veces se quedaba en casa de su amigo al otro lado de la ciudad cuando tenían peleas. Le dio la dirección a la detective. La detective Reardon le dio las gracias y dijo que estaban revisando múltiples pistas y que tenían oficiales vigilando el apartamento y el lugar de trabajo de Wade. Nos recordó firmemente que no intentáramos contactar a Wade nosotras mismas bajo ninguna circunstancia. Si él se comunicaba con nosotras, debíamos llamar al 911 de inmediato y no responder a ningún mensaje. Charity llegó al hospital alrededor de las 9 con una carpeta llena de papeleo para la orden de protección de emergencia. Se sentó con Lee en la pequeña mesa de su habitación y la ayudó a llenar cada sección con detalles específicos sobre las amenazas, el chantaje y el patrón de abuso durante los últimos 6 meses. Lee tuvo que describir las fotos íntimas que Wade tomó sin su consentimiento total,
Tuvo que escribir exactamente lo que dijo cuando amenazó con compartirlas. Tuvo que explicar cómo la aisló de sus amigos y controló lo que vestía y a dónde iba. Vi sus manos temblar mientras escribía, pero su mandíbula estaba apretada con una determinación que no había visto en meses. No lloró. Simplemente escribió la verdad con palabras claras y sencillas. Cuando terminó, firmó su nombre al pie de cada página con firmeza. Charity fue testigo de la firma y puso todo en orden para la presentación. El hospital dio de alta a Lee alrededor de las 11 con un paquete de instrucciones para el cuidado de seguimiento y una remisión a un terapeuta que trabajaba con sobrevivientes de violencia doméstica. Decidimos que se quedaría en casa con Malia y conmigo en lugar de volver a su apartamento. La idea de que estuviera sola en cualquier lugar me revolvía el estómago. La ayudé a subir a mi coche y se movió lentamente como si todo le doliera. Malia se subió al asiento trasero e inmediatamente agarró la mano de Lee. No dijeron mucho durante el viaje a casa, pero Malia simplemente se aferró fuerte. Ese simple gesto de una niña de 9 años protegiendo a su hermana mayor me apretó la garganta. En casa, hice una revisión completa de todas las puertas y ventanas antes de dejar que las niñas entraran. Caminé por cada habitación mirando en los armarios y detrás de las puertas. Todo estaba cerrado y seguro. Las huellas debajo de la ventana de Malia todavía eran visibles en la tierra exterior. Tomé varias fotos con mi teléfono desde diferentes ángulos. Luego llamé a una compañía de seguridad para instalar cámaras y mejores cerraduras en todas las puertas. La mujer que contestó dijo que estaban completamente reservados para la próxima semana. Pero cuando le expliqué la situación, me puso en espera y regresó diciendo que podían marcarlo como urgente y enviar a alguien mañana por la mañana. Le di nuestra dirección y le di las gracias probablemente demasiadas veces. Jackson Choi de la unidad forense de la policía apareció alrededor de las 2:00 de la tarde para recoger el iPad de Malia. Era más joven de lo que esperaba y tenía una forma de hablar suave que tranquilizó a Malia de inmediato. Se arrodilló a su nivel y le explicó exactamente lo que haría con el iPad. Le mostró la bolsa de pruebas y el formulario de cadena de custodia. La trató como si su contribución realmente importara en lugar de solo acariciarle la cabeza y hablar por encima de ella. Malia se relajó lo suficiente como para contarle sobre los otros videos que había grabado durante las últimas semanas. Los ojos de Jackson se abrieron ligeramente, pero él solo asintió y le agradeció por ser tan valiente e inteligente. Le dijo que los videos ayudarían a asegurar que Wade no pudiera lastimar a nadie más. Después de que se fue, Malia me preguntó si hizo lo correcto, y la abracé muy fuerte y le dije que sí, absolutamente. Me senté con ambas niñas en la mesa de la cocina y hablamos sobre lo que sucedería a continuación. Les expliqué que habría fechas de corte y posiblemente un juicio. Les dije que era probable que Wade fuera arrestado pronto, pero que debíamos estar preparadas para que este fuera un proceso largo. Malia preguntó si Wade iría a la cárcel, y le dije honestamente que aún no lo sabía. El sistema legal era complicado, pero prometí que estábamos haciendo todo bien para mantener a todos a salvo. Lee se quedó mirando sus manos y dijo que tenía miedo de lo que Wade podría hacer cuando se enterara de la orden de protección. Le recordé que la detective Reardon y Charity y todas estas personas estaban de nuestro lado ahora. Ya no estábamos enfrentando esto solas. La detective Reardon llamó esa tarde alrededor de las 4:00. Dijo que habían localizado a Wade en casa de su amigo y que los oficiales se estaban preparando para llevarlo a interrogar. Nos advirtió que probablemente sería liberado bajo fianza inicialmente porque así funcionaba el sistema. Pero la orden de protección le prohibiría legalmente contactar a Lee o acercarse a nuestra casa. Si la violaba incluso una vez, sería arrestado de inmediato. Sentí que mi estómago se encogía ante la idea de que estuviera libre y por ahí en alguna parte. Pero la tranquila confianza de la detective Reardon ayudó. Dijo que el sistema tenía salvaguardas y que habíamos hecho todo bien hasta ahora. Ella nos llamaría después de que Wade fuera procesado y sabríamos más sobre los cargos y las condiciones de la fianza. El teléfono de Lee comenzó a sonar en la mesa de la cocina aproximadamente 1 hora después. Ella se quedó mirando mientras mensaje tras mensaje iluminaba la pantalla y pude ver sus manos comenzando a temblar. Los invitados a la boda preguntaban qué había pasado. ¿Dónde estaba? Si todo estaba bien. Algunos mensajes eran amables y preocupados. Otros se sentían entrometidos y curiosos. Lee tomó el teléfono y se desplazó por ellos con lágrimas formándose en sus ojos.
Su rostro se puso pálido mientras leía docenas de notificaciones de personas que esperaban una boda hoy. Charity nos había advertido que esto sucedería cuando nos reunimos en el hospital. Incluso había escrito un guión simple que Lee podía enviar cuando se sintiera lista. Algo sobre que la boda se había cancelado por razones personales y pedía privacidad. Pero Lee aún no estaba lista. Apagó el teléfono por completo y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Nos sentamos juntas en la sala de estar con Malia acurrucada entre nosotras viendo una película y seguí recordándome que solo teníamos que superar una hora a la vez. Esa noche, alrededor de las 7, mi teléfono sonó con el nombre de Rachel en la pantalla. Preguntó si Lee estaba bien porque se había enterado a través de amigos en común de que la boda se había cancelado. Miré a Lee y le pregunté en voz baja si quería hablar con Rachel. Lee se quedó paralizada por un largo momento, mirando sus manos. Luego asintió lentamente. Le entregué mi teléfono y salí de la habitación para darles privacidad, llevando a Amalia arriba para prepararla para acostarse. Cuando regresé 20 minutos después, Lee todavía estaba al teléfono, pero algo había cambiado en su rostro. Estaba llorando, pero también sonriendo ligeramente. La primera sonrisa real que había visto en días. Colgó y me abrazó fuerte, diciendo que Rachel vendría mañana por la mañana, y que lamentaba todo lo que Wade había hecho para alejarla. Rachel apareció a la mañana siguiente a las 9:00 con café y bagels del lugar que a Lee le encantaba, antes de que Wade decidiera que no le gustaba que comiera allí. Se sentaron en el patio trasero hablando durante más de una hora mientras yo limpiaba la cocina y las revisaba por la ventana. Cuando volvieron a entrar, Rachel me dio un largo abrazo y dijo que tenía mensajes de texto y correos electrónicos de Wade que se remontaban a meses. Mostraban su comportamiento controlador, la forma en que aisló a Lee de sus amigos, las cosas desagradables que dijo sobre las personas que se preocupaban por ella. Rachel quería entregar todo a la detective Reardon, si eso ayudaría a construir el caso. Sentí una ola de alivio y gratitud por esta amiga que nunca dejó de preocuparse incluso cuando Wade trabajó tan duro para alejarla. La compañía de seguridad llegó alrededor del mediodía con una furgoneta llena de equipo. El técnico pasó 2 horas instalando un timbre con video que grabaría a cualquiera que se acercara a la puerta principal. Puso luces con sensor de movimiento en todos los lados de la casa y alarmas de ventana en cada ventana del primer piso. Me mostró cómo usar la aplicación en mi teléfono para monitorear todo en tiempo real. Podía recibir alertas si se activaba algún sensor, ver video en vivo desde la cámara del timbre e incluso hablar a través del altavoz si alguien estaba en la puerta. Agregó el número de Don como contacto de emergencia para que se le notificara si se activaba alguna alarma cuando yo no estaba en casa. Malia observó toda la instalación con los ojos muy abiertos, haciendo preguntas sobre cómo funcionaban los sensores y qué pasaría si alguien intentaba entrar. Tener estas medidas de seguridad visibles pareció aliviar parte de su preocupación. Probó la cámara del timbre saliendo y saludándola con la mano, luego corriendo de vuelta para verse en la pantalla de mi teléfono. La detective Reardon llamó alrededor de las 3 de esa tarde. Wade había sido llevado para interrogarlo y lo estaban reteniendo por los cargos de chantaje y amenazas mientras construían el caso completo. Explicó que Lee tendría que venir a la estación mañana para dar una declaración formal en video. La grabación de video sería crucial para la fiscalía porque capturaba su relato con sus propias palabras con toda la emoción y el detalle frescos. Recomendó traer a Charity para que la apoyara durante la declaración. La fiscalía se estaba tomando esto muy en serio, dijo la detective Reardon, especialmente dado el historial de Wade con Valerie. Le di las gracias y prometí que estaríamos allí por la mañana. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y encontré la antigua cuenta de redes sociales de Valerie que había mirado días antes. Le envié un mensaje cuidadoso explicando quién era y que Wade había lastimado a mi hija, de maneras que sonaban muy similares a lo que ella había pasado. Le dije que no había presión para responder y que entendía si quería mantenerse alejada de cualquier cosa que involucrara a Wade, pero incluí la información de contacto de la detective Reardon en caso de que estuviera dispuesta a compartir su experiencia con la policía. No esperaba recibir respuesta, y mucho menos rápidamente, pero Valerie respondió en una hora diciendo que hablaría con la detective y que lamentaba mucho que esto le sucediera a otra familia. Dijo que se había estado preguntando si Wade volvería a hacer esto a alguien más, y que quería ayudar en todo lo que pudiera. Esa noche me quedé despierta en la cama mirando el techo,
y pensando en todas las señales que me había perdido durante los últimos 6 meses. Todas esas veces que Lee parecía estresada o distante, y yo simplemente asumí que era la presión normal de la planificación de la boda. Las veces que canceló planes conmigo para quedarse en casa con Wade, la forma en que dejó de hablar de sus amigos o de su trabajo, o de cualquier cosa que no fueran detalles de la boda. La culpa se sentía como si me estuviera aplastando el pecho y dificultando la respiración. Pero luego recordé lo que Charity había dicho en el hospital sobre los abusadores que eran hábiles para ocultar su comportamiento y aislar a sus víctimas. Eso es lo que hacen, había explicado. Hacen que parezca normal para todos los de afuera mientras están destrozando a alguien en privado. No podía cambiar el pasado ni volver atrás y ver lo que me había perdido, pero podía asegurarme de que hiciéramos todo bien a partir de este momento para mantener a mi hija a salvo y lograr que Wade se hiciera responsable de lo que había hecho. Por la mañana, Lee y yo fuimos a la estación de policía con Charity reuniéndose con nosotras allí. La detective Riaren nos condujo a una pequeña sala con una cámara instalada y sillas cómodas. Explicó el proceso suavemente, diciéndole a Lee que podía tomar descansos cuando los necesitara y que este video se mantendría seguro y solo se usaría para el caso legal. Lee se sentó frente a la cámara con Charity a su lado, justo fuera de cuadro. Respiró hondo y comenzó a describirlo todo. El control creciente sobre a quién podía ver y a dónde podía ir. El abuso verbal que comenzó pequeño pero empeoró cada vez más. La intimidación física cuando se ponía en su cara o le agarraba el brazo. Y finalmente el chantaje con las fotos íntimas que había tomado y amenazado con compartir si ella no se casaba con él y se mudaba al otro lado del país. Su voz temblaba, pero no se derrumbó. Logró hacer toda la declaración de una sola toma, sus manos agarrando los brazos de la silla, pero su voz firme. Cuando terminó, la detective Riaren le agradeció su coraje y dijo que esta declaración sería crucial para la fiscalía. Jackson Choi se reunió con nosotras justo después en una habitación diferente. Tenía el iPad de Malia con él y había terminado su análisis completo de los videos. Había 4 grabaciones separadas que documentaban el abuso de Wade durante las últimas semanas. El que la agarró del brazo y amenazó con humillarla en la boda. Otro donde le decía que no valía nada y que nadie más la querría jamás. Un tercero donde le mostraba las fotos en su teléfono y decía que se las enviaría a todos los que conocía si intentaba irse. Y un cuarto de hace solo 3 días donde le decía que se irían del estado justo después de la boda, quisiera ella o no. Jackson ya había proporcionado copias a la fiscalía y a la detective Riaren. Nos aseguró que la evidencia era sólida y sería admisible en el tribunal. Lee vio los videos con lágrimas corriendo por su rostro, viendo su propio sufrimiento desde afuera por primera vez. Seguía diciendo que no se dio cuenta de lo mal que se veía, lo asustada que sonaba, cuánto poder tenía él sobre ella. Condujimos a casa en silencio con Lee mirando por la ventana. Esa tarde, una mujer llamada Lisa Yun llamó a mi teléfono. Se presentó como la fiscal asignada al caso de Wade. Explicó que estaban presentando cargos formales que incluían extorsión, acoso, agresión y violación de las leyes de privacidad relacionadas con las fotos íntimas. La audiencia de fianza de Wade estaba programada para mañana, y aunque probablemente sería liberado con condiciones, la orden de protección se aplicaría estrictamente. Podrían requerir monitoreo GPS si el juez estaba de acuerdo en que era necesario dadas las amenazas contra Malia. La voz de Lisa era segura y minuciosa mientras me explicaba lo que sucedería a continuación. Hizo preguntas detalladas sobre la línea de tiempo y la evidencia. Dijo que había revisado el informe forense de Jackson y la declaración en video de Lee, y que creía que tenían un caso muy sólido. La forma en que habló me hizo sentir que esto se estaba tomando en serio, que no éramos solo otro archivo de caso para ella. Prometió llamar justo después de la audiencia de fianza mañana para informarnos el resultado y las condiciones específicas de la liberación de Wade. La detective Riaren llamó a la mañana siguiente antes de la audiencia de fianza para decirnos que Valerie había dado su declaración la noche anterior. Había hablado durante más de 1 hora sobre el patrón de control de Wade, cómo la aisló de amigos y familiares, cómo amenazó a su hermano menor cuando ella intentó irse. La detective dijo que Valerie describió a Wade apareciendo en la escuela de su hermano, tomando fotos, haciendo comentarios sobre cómo les suceden accidentes a los niños que no tienen la supervisión adecuada. Les se sentó en la mesa de la cocina escuchándome relatar los detalles,
y sus manos dejaron de temblar por primera vez en días. Me miró y dijo que no estaba loca, que esto era real, que Wade lo había hecho antes a otra persona. La validación pareció enderezar su columna de alguna manera, como si saber que no era la primera víctima la hiciera sentirse menos sola y más determinada a asegurarse de que no hubiera otra después de ella. Condujimos a la corte para la audiencia de fianza de Wade, con Charity, reuniéndose con nosotras en el estacionamiento. Dentro, Lisa June ya estaba en la mesa de la fiscalía organizando sus archivos. Wade se sentó en la mesa de la defensa con su abogado a su lado, y no nos miró cuando entramos. El juez llamó al caso, y Lisa se levantó para argumentar a favor de una fianza alta y condiciones estrictas. Expuso las amenazas contra Malia, el chantaje con fotos íntimas, el patrón de abuso documentado por la experiencia similar de Valerie. Solicitó $50,000 de fianza, monitoreo GPS, una restricción de distancia de 500 pies de nuestra casa y el lugar de trabajo de Lee, y absolutamente ningún contacto con ninguna de nosotras. El abogado de Wade se puso de pie y lo calificó de excesivo, diciendo que su cliente no tenía antecedentes penales y tenía fuertes lazos con la comunidad. El juez miró el archivo frente a él, luego a Wade, y luego de vuelta a Lisa. Fijó la fianza en $50,000 exactamente como se solicitó. Ordenó el monitor de tobillo GPS. Impuso las restricciones de distancia y dejó claro que cualquier violación resultaría en la revocación inmediata. La cara de Wade se puso roja, pero se mantuvo en silencio mientras su abogado garabateaba notas. Esa tarde, estaba haciendo el almuerzo cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. La compañía de monitoreo GPS estaba llamando para confirmar que Wade había pagado la fianza a través de sus padres y que acababan de terminar de instalar su monitor de tobillo. La representante explicó que seríamos notificadas de inmediato si él violaba las restricciones de distancia o intentaba quitarse el dispositivo. Me dio un número de referencia y una línea directa de 24 horas para llamar con cualquier inquietud. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé en mi cocina, sintiendo que la tensión volvía a mis hombros, sabiendo que Wade estaba ahí fuera en alguna parte. La detective Reardon llamó 20 minutos después para ver cómo estábamos, asegurándose de que entendiéramos los términos de la orden de protección y recordándonos que llamáramos al 911 de inmediato ante cualquier violación. Dijo que los oficiales de patrulla en nuestra área habían sido notificados sobre la situación y aumentarían su presencia en nuestra calle. Don vino esa noche para instalar luces adicionales con sensor de movimiento alrededor del perímetro de la casa, y lo observé trabajar mientras Malia hacía la tarea en la mesa de la cocina, y Lee miraba su teléfono como si esperara que Wade llamara en cualquier momento. Al día siguiente, llevé a Lee a su primera cita de terapia con la doctora Sarah Logan, quien se especializaba en trauma por violencia doméstica. Esperé en el lobby durante 1 hora, leyendo el mismo artículo de revista 3 veces sin retener nada. Lee salió luciendo exhausta, pero de alguna manera más ligera, como si hubiera dejado algo pesado. En el camino a casa, me dijo que le ayudó a hablar con alguien que entendía que irse no era tan simple como simplemente marcharse, que la doctora Logan no la juzgó por quedarse tanto tiempo, ni preguntó por qué no se lo dijo a nadie antes. La terapeuta le había dado algunas técnicas de conexión a tierra para cuando la ansiedad se volviera abrumadora, formas de concentrarse en su respiración y volver al momento presente en lugar de caer en espirales de miedo. Esa noche, Lee las practicó con Malia, quien pensó que los ejercicios de respiración eran como un juego y hacía reír a Lee agregando efectos de sonido dramáticos. 2 días después, me reuní con la consejera escolar de Malia para discutir cómo estaba procesando todo. Nos sentamos en una pequeña oficina con carteles alegres en las paredes mientras Malia coloreaba en una mesa auxiliar. La consejera y yo creamos un plan de seguridad para la escuela, incluyendo palabras clave que Malia podría usar si se sentía asustada, y adultos seguros designados a los que podría acudir de inmediato. Malia admitió que había estado teniendo pesadillas sobre Wade viniendo a llevarse a Lee, y la consejera le dio algunas formas apropiadas para su edad para manejar esos miedos, incluyendo un animal de peluche especial para tener en su cama y un diario donde podía dibujar sus sentimientos en lugar de guardarlos. Acordamos chequeos semanales para monitorear cómo le iba a medida que el proceso legal avanzaba. Y la consejera prometió coordinarse con la maestra de Malia para estar atenta a cualquier signo de aumento de la ansiedad o cambios de comportamiento. Jackson me llamó la tarde siguiente con una actualización sobre la informática forense.
Había encontrado evidencia de que Wade había subido las fotos íntimas a una cuenta de almacenamiento en la nube, pero no había indicios de que las hubiera compartido con nadie más o publicado en algún lugar público. La fiscalía estaba utilizando esta información como palanca en las negociaciones de culpabilidad, dejando claro que cualquier distribución agregaría cargos federales significativos por porno de venganza. Lee estaba en la habitación cuando puse la llamada en altavoz, y vi el alivio inundar su rostro, sabiendo que las fotos no se habían compartido, seguido inmediatamente por una nueva ansiedad, sabiendo que todavía existían en algún lugar fuera de su control. Jackson nos aseguró que la cuenta en la nube había sido incautada como evidencia, y Wade ya no tenía acceso a ella. Pero Lee solo asintió y se fue a su habitación. Rachel vino ese fin de semana para ayudar a Lee a redactar un mensaje simple para enviar a los invitados a la boda. Se sentaron en la mesa del comedor con la computadora portátil de Lee entre ellas, escribiendo y borrando y escribiendo de nuevo. El mensaje final explicaba que la boda se canceló debido a preocupaciones de seguridad personal y pedía privacidad durante este momento difícil. No entraron en detalles, pero el mensaje fue lo suficientemente claro como para que la mayoría de la gente entendiera que algo serio había sucedido. Lee presionó enviar y luego cerró su computadora portátil rápidamente, como si no pudiera soportar ver llegar las respuestas. Durante los siguientes días, algunos amigos cercanos se comunicaron con apoyo, y Lee se sorprendió por la cantidad de personas que dijeron que habían estado preocupadas por ella, pero no sabían cómo ayudar, o sentían que Wade había hecho imposible acercarse a ella. 2 semanas después del incidente del motel, Lee preguntó si podíamos revisar juntas los restos de su vestido de novia. Extendimos la tela rasgada sobre su cama y ella lloró por los cristales destruidos y la seda hecha trizas, lamentando no solo el vestido, sino el futuro que pensó que estaba construyendo con Wade. Me senté a su lado y la dejé llorar sin intentar arreglarlo o mejorarlo, simplemente estando presente mientras se lamentaba. Luego comenzó a quitar cuidadosamente algunos de los bordados intactos. Pequeñas secciones donde los cristales todavía estaban adheridos a la tela sin daños. Dijo que tal vez podría usarlos para otra cosa algún día, algo que le perteneciera solo a ella y que no tuviera nada que ver con Wade. Se sintió como un pequeño paso para reclamar lo que él había intentado destruir, recuperando algo hermoso de los restos. La detective Reardon llamó unos días después para informarnos que el monitor GPS de Wade lo había mostrado conduciendo por nuestra calle 3 veces en una noche. Técnicamente se había mantenido fuera del límite de 500 pies, pero claramente estaba probando los límites de la restricción. Ella ya había presentado un informe documentando el comportamiento y advirtió al abogado de Wade que cualquier prueba de límites adicional resultaría en la revocación inmediata de la fianza. La fiscalía agregó esta información a su archivo, mostrando los continuos intentos de intimidación de Wade, incluso mientras llevaba el monitor. Aumenté el monitoreo de las cámaras de seguridad en mi teléfono y me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas todas las noches, a veces levantándome varias veces para revisarlas de nuevo. Charity llamó a Lee la semana siguiente sobre un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica que se reunía los jueves por la noche en un centro comunitario del centro. Lee estaba nerviosa por ir, preocupada por compartir su historia con extraños o escuchar sobre el trauma de otras personas, pero aceptó intentar una reunión con Charity acompañándola. Regresó a casa 2 horas después y me dijo que fue difícil escuchar las historias de otras mujeres, algunas peores que la suya, pero también reconfortante saber que no estaba sola en lo que había experimentado. Una mujer en el grupo había pasado por una situación de chantaje similar con fotos íntimas y se ofreció a hablar con Lee en privado sobre cómo lo superó y finalmente se sintió segura de nuevo. Lee tomó el número de la mujer y dijo que podría llamarla cuando estuviera lista. Unos días después, Jackson llamó con su informe forense completo. Había pasado horas revisando la computadora portátil de Wade y encontró historial de búsqueda que me revolvió el estómago. Wade había buscado cómo ocultar dinero en cuentas en el extranjero, cómo evitar ser rastreado al seguir a alguien, y cómo usar fotos privadas para controlar a una pareja. Jackson me explicó cada hallazgo por teléfono, su voz tranquila y profesional, mientras me explicaba lo que significaban los términos de búsqueda. La fiscalía podría usar esto para demostrar que Wade había planeado todo, que no era solo ira o un error, sino una manipulación cuidadosa.
Lisa Yoon llamó justo después de Jackson para decir que esta evidencia hacía que un acuerdo de culpabilidad favorable fuera mucho menos probable. Al abogado de Wade le resultaría difícil argumentar que su cliente simplemente tomó malas decisiones cuando la computadora portátil mostraba meses de investigación sobre tácticas de control. Le di las gracias a Jackson por su minucioso trabajo y colgué sintiéndome enferma, pero también aliviada de que alguien hubiera documentado el patrón de Wade tan claramente. A la mañana siguiente, la detective Reardon se detuvo con un mensaje de Valerie. Había escrito diciendo que estaba dispuesta a testificar si el caso iba a juicio, y quería que Lee supiera que le creía y la apoyaba. Lee leyó el mensaje 2 veces, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el papel. Le preguntó a la detective Reardon si podía responder, y la detective dijo que estaría feliz de pasar una respuesta. Lee se sentó en la mesa de la cocina y escribió durante 20 minutos, agradeciendo a Valerie por su coraje y diciendo que la ayudó a saber que no era la única persona a la que Wade había lastimado de esta manera. Había algo poderoso en que 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo hombre se conectaran a través del tiempo y el dolor. La detective Reardon tomó la carta y prometió entregarla esa tarde. Leigh y Valerie acordaron a través de sus mensajes reunirse en persona una vez que el asunto legal estuviera más avanzado, cuando pudieran hablar cara a cara en lugar de a través de palabras escritas. 3 semanas pasaron con la preparación para la corte y las sesiones de terapia llenando la mayoría de nuestros días. Luego Lisa Yoon llamó para decir que estaban listas para ofrecerle a Wade un acuerdo de culpabilidad. Podría declararse culpable de extorsión y acoso, aceptar una orden de alejamiento permanente, completar un programa para abusadores y cumplir la libertad condicional con posible tiempo en la cárcel si rompía alguna regla. El abogado de Wade pidió tiempo para pensarlo, pero Lisa dejó claro que la oferta tenía una fecha límite. Si Wade se negaba, irían a juicio con cargos mucho más serios sobre la mesa. Ella me explicó esto primero. Luego preguntó si Lee estaba lista para escuchar los detalles. Puse el teléfono en altavoz para que Lee pudiera escuchar mientras Lisa describía cada término del acuerdo. La orden de alejamiento sería permanente, lo que significa que Wade nunca podría contactar a Lee nuevamente por ningún motivo. El programa duraría 6 meses y requeriría que asistiera a sesiones semanales sobre abuso y control. La libertad condicional sería de 5 años con controles regulares y pruebas de drogas. Lisa dijo que la alternativa era el juicio, lo que podría resultar en tiempo real en prisión, pero también significaría meses más de estrés e incertidumbre. Lee pasó los siguientes 2 días pensando en lo que quería. Una parte de ella quería que Wade enfrentara el peor castigo posible, que fuera a prisión y perdiera años de su vida de la misma manera que él intentó quitarle la suya, pero otra parte solo quería que terminara para poder seguir adelante sin que él se cerniera sobre todo. Tuvo una sesión con Sarah Logan donde hablaron sobre ambas opciones. Sarah le recordó que no había una elección equivocada, que cualquier cosa que decidiera era válida y correcta para su situación. Lee regresó a casa de esa cita luciendo cansada pero más tranquila. Charity se detuvo esa noche y explicó los resultados realistas de ambas opciones. Un acuerdo de culpabilidad significaba certeza y cierre en semanas. Un juicio significaba meses de preparación, testificar frente a Wade, ser contrainterrogada por su abogado y ninguna garantía de un mejor resultado. Lee escuchó atentamente e hizo preguntas sobre cómo se vería realmente cada camino en el día a día. Una semana después, Lisa Yoon llamó con la noticia de que Wade había rechazado el acuerdo de culpabilidad. Aparentemente, su abogado pensó que podrían ganar en el juicio u obtener una mejor oferta si esperaban. La voz de Lisa fue firme cuando nos dijo que esto significaba prepararse para el juicio, lo que podría llevar varios meses en el calendario de la corte. Dijo que confiaba en la solidez de la evidencia entre el informe forense de Jackson, los videos del iPad de Malia y la disposición de Valerie a testificar. Lee respiró hondo cuando se lo dije y dijo que estaba lista para testificar si eso era lo que se necesitaba. Miré a mi hija sentada frente a mí en la mesa de la cocina, con la mandíbula apretada por la determinación, y me sentí asombrada por su coraje, incluso mientras deseaba que no tuviera que ser tan fuerte. Ya había pasado por tanto y ahora tenía que enfrentar meses más de procedimientos legales y eventualmente sentarse en una sala de audiencias con Wade presente. Esa misma semana, Lee decidió que necesitaba buscar un nuevo trabajo. Wade sabía dónde trabajaba, y aunque tenía el monitor GPS, ya no se sentía segura allí. Rachel vino ese sábado,
y pasaron horas actualizando el currículum de Lee y practicando preguntas de entrevista. Rachel tenía experiencia en contratación en su compañía y sabía lo que buscaban los empleadores. Trabajaron en cómo Lee podría explicar que dejaba su trabajo actual sin entrar en detalles sobre Wade. En 2 semanas, Lee tenía 3 entrevistas programadas. Una fue con una pequeña boutique en el centro que se especializaba en alteraciones personalizadas y piezas originales ocasionales. El rostro de Lee se iluminó cuando habló de esa entrevista de una manera que no había visto en meses. El dueño había mirado fotos del vestido de novia que Lee había hecho y quedó impresionado por el detallado trabajo de cuentas y la construcción. La boutique llamó 3 días después ofreciéndole el puesto a Lee. Su nueva jefa era una mujer llamada Jenny, que había dirigido la tienda durante 15 años y entendió cuando Lee explicó que necesitaría flexibilidad para las fechas de la corte durante un caso legal en curso. Jenny no pidió detalles y solo dijo que se adaptarían a lo que Lee necesitara. Lee comenzó el lunes siguiente y regresó a casa ese primer día con muestras de tela e historias sobre el proyecto en el que estaría trabajando. La vi extender seda y encaje sobre la mesa del comedor, mostrándole a Malia diferentes tipos de costura y cómo combinar los colores de hilo con la tela. Sus risas llenaron la casa mientras Malia intentaba sus primeros intentos de costuras rectas en material de desecho. Fue el mejor sonido que había escuchado en semanas. Solo mis hijas disfrutando de algo creativo juntas sin miedo ni tensión pesando sobre ellas. 2 semanas después de que Lee comenzara su nuevo trabajo, la detective Riaren llamó con noticias urgentes. Wade había violado su monitoreo GPS al quitarse el brazalete de tobillo durante varias horas antes de volver a ponérselo. La compañía de monitoreo había alertado a la corte inmediatamente cuando la señal se cortó. El abogado de Wade intentó alegar que fue un mal funcionamiento técnico, pero el brazalete mostraba claros signos de haber sido cortado y luego vuelto a colocar. Esta fue una violación directa de sus condiciones de fianza. Lisa Yoon presentó una moción para revocar la fianza ese mismo día, y el juez celebró una audiencia a la mañana siguiente. Fui con Lee a la corte y nos sentamos en la galería mientras el juez revisaba la evidencia. El abogado de Wade argumentó que su cliente había cometido un error y no lo volvería a hacer, pero el juez no estaba interesado en excusas. Revocó la fianza de inmediato y ordenó que Wade fuera puesto bajo custodia hasta el juicio. Permanecería en la cárcel ahora, incapaz de lastimar a nadie o probar límites o conducir por nuestra calle. El alivio que sentí fue tan fuerte que casi me derriba. Wade finalmente estaba en un lugar donde no podía mirar, esperar o planear. Con Wade encerrado, la tensión constante en nuestra casa comenzó a aliviarse. Malia durmió toda la noche sin pesadillas por primera vez en semanas. Yo la escuchaba respirar profundamente en su habitación cuando la revisaba antes de acostarse, su rostro pacífico en lugar de fruncido por la preocupación. Lee dejó de mirar por encima del hombro cada vez que salíamos de casa o de sobresaltarse por ruidos inesperados. Todavía estábamos procesando todo lo que había sucedido. Todavía íbamos a terapia y grupos de apoyo y lidiando con el próximo juicio. Pero ahora había espacio para respirar y comenzar una sanación real en lugar de solo sobrevivir día a día. Comenzamos a tener cenas normales de nuevo, donde hablábamos de trabajo y escuela en lugar de fechas de corte y órdenes de protección. Malia trajo a casa una buena nota en un examen de matemáticas y lo celebramos con helado. Lee me mostró un vestido en el que estaba trabajando en la boutique con cientos de pequeñas perlas cosidas a mano. Una semana después de que se revocara la fianza de Wade, Jackson llamó con su informe final sobre las fotos. Había rastreado cada acción que Wade había tomado con las imágenes y confirmó que, aunque Wade las había subido al almacenamiento en la nube, nunca las había compartido con nadie ni las había publicado en ningún lugar público. Los archivos simplemente se habían quedado en su cuenta como palanca, una amenaza que mantenía sobre Lee, pero que en realidad nunca llevó a cabo. Lisa Yoon planeó usar esta información al presionar al abogado de Wade. La evidencia mostraba una clara intención de usar las fotos como chantaje, aunque no las hubiera distribuido. Lee lloró cuando se lo dije, alivio y miedo persistente mezclándose. Sabía que las fotos aún existían en algún lugar en un archivo de evidencia policial, que serían parte del registro judicial, incluso si Wade no las había compartido. Pero saber que no las había enviado a nadie ni publicado en línea levantó un peso que ella había estado cargando durante meses. Llamó a Valerie esa noche
y hablaron durante más de una hora sobre sus experiencias y cómo ambas estaban saliendo adelante, a pesar de lo que Wade les había hecho. Pasaron 2 meses con Wade encerrado, y construimos rutinas que comenzaron a sentirse casi normales de nuevo. Lee salía a la boutique cada mañana con su almuerzo empacado. Regresaba a casa con historias sobre novias que lloraban al ver sus vestidos modificados y madres difíciles que querían que se cambiara todo a última hora. Trabajaba con seda, encaje y delicadas cuentas, sus manos firmes y seguras mientras creaba cosas hermosas para los días felices de otras personas. Malia se sentaba en la mesa de la cocina, después de la escuela haciendo tareas de matemáticas y pruebas de ortografía, hablando de sus amigos y del proyecto de ciencias sobre volcanes que estaba construyendo con su compañero. Yo volví a mi trabajo con la comprensión de mi jefe de que las fechas de la corte podrían ausentarme a veces, y caí en el ritmo de reuniones y plazos y problemas laborales normales que se sentían manejables en comparación con lo que habíamos sobrevivido. No éramos las mismas personas que antes de Wade, pero estábamos encontrando nuestro camino a seguir, un día a la vez. Lisa June llamó un martes por la noche para decir que la fecha del juicio estaba fijada para dentro de 6 semanas, y quería reunirse con Lee para preparar su testimonio. Se sentaron juntas en la oficina de Lisa la semana siguiente, revisando las preguntas del examen directo y luego practicando el contrainterrogatorio, donde Lisa fingió ser la abogada defensora de Wade, haciendo preguntas difíciles diseñadas para hacer tambalear la historia de Lee. Las manos de Lee temblaron cuando Lisa la presionó sobre los detalles de la línea de tiempo y le preguntó por qué no se fue antes, pero ella respondió cada pregunta con claridad y honestidad. Después de 2 horas de práctica, Lee me dijo que la preparación fue dura pero valiosa, que saber qué esperar hacía que el juicio real se sintiera menos aterrador. Lisa explicó que Charity se sentaría en la galería de la sala del tribunal, donde Lee pudiera verla, y yo también estaría allí junto con Rachel y cualquiera que quisiera mostrar su apoyo. La preparación le dio a Lee una sensación de control que no había sentido en meses, como si estuviera recuperando su propia historia, en lugar de dejar que el abogado de Wade la distorsionara en otra cosa. Una semana después, Valerie se acercó a Lee directamente por primera vez, preguntándole si podían reunirse para tomar un café. Charity vino como amortiguadora, sentándose en una mesa cercana mientras Lee y Valerie hablaban durante más de 2 horas sobre sus experiencias con Wade. Encontraron dolorosas similitudes en cómo él las había aislado de sus amigos, criticado su apariencia y usado amenazas para mantenerlas atrapadas. Pero también descubrieron sus propias fortalezas únicas, las diferentes formas en que sobrevivieron y finalmente escaparon. Valerie describió el proceso de la orden de alejamiento y lo aterrada que había estado de testificar contra Wade, pero también lo empoderador que se sintió decir la verdad en la corte, donde él no podía interrumpirla ni intimidarla. Prometió estar allí en la sala del tribunal cuando Lee testificara, un rostro amigable en la galería para recordarle que no estaba sola. Intercambiaron números de teléfono antes de irse, acordando mantenerse en contacto después de que terminara el juicio. Su conexión se basó en un trauma compartido, pero creció hasta convertirse en algo más parecido a una amistad real. Malia trabajó con su consejera escolar para escribir una carta al juez explicando por qué había cortado el vestido de Lee, poniendo sus sentimientos de niña de 9 años en palabras sencillas y honestas. Describió escuchar a Wade hacer llorar a Lee a través de la puerta del baño y tener miedo de que su hermana se casara con alguien malo y se mudara lejos. La carta hablaba de querer proteger a Lee, a pesar de que solo era una niña, de saber que algo andaba mal, incluso cuando los adultos aún no lo veían. Lisa June leyó la carta y dijo que proporcionaba un contexto importante sobre el impacto de Wade en toda la familia, mostrando cómo su abuso se extendía para lastimar a todos los que amaban a Lee. Malia se sintió orgullosa de poder ayudar con el caso, de que su instinto protector fuera reconocido como válido y valiente, en lugar de castigado como destructivo. La consejera escolar hizo una copia para que Malia la guardara, y ella la puso en su caja especial de cosas importantes junto a fotos, premios y notas atesoradas de Lee. 3 semanas antes del juicio, el abogado de Wade contactó a Lisa June con una nueva oferta de culpabilidad que lo cambió todo. Wade estaba dispuesto a declararse culpable de todos los cargos, incluyendo extorsión, acoso, agresión y violación de la orden de protección, a cambio de una recomendación de libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel, además de una orden de alejamiento permanente y la finalización obligatoria
de un programa de intervención para maltratadores. Lisa se reunió con Lee para presentar la oferta, dejando muy claro que la decisión era enteramente de Lee y que no había una respuesta equivocada. Lee pidió 2 días para pensarlo y pasó ese tiempo hablando con la doctora Logan sobre lo que necesitaba para el cierre, con Charity sobre los resultados realistas del juicio frente al acuerdo de culpabilidad, con Valerie sobre su propia experiencia con el sistema judicial y conmigo sobre sus miedos y esperanzas para el futuro. Hizo listas de pros y contras, lloró, se enojó y lentamente se abrió camino hacia una decisión que se sintiera correcta para su situación específica y su viaje de sanación. En la segunda noche, Lee vino a buscarme a la cocina y me dijo que había decidido aceptar el acuerdo de culpabilidad. Explicó que no necesitaba que Wade fuera a la cárcel para saber que lo que hizo estuvo mal y fue criminal y culpa suya, no de ella. La orden de alejamiento permanente y la consejería obligatoria se sintieron como suficiente protección, y evitar el juicio significaba que no tendría que ser contrainterrogada por el abogado de Wade sobre las partes más dolorosas y privadas de su experiencia. Estaba lista para seguir adelante con su vida en lugar de pasar meses más enfocada en Wade y el juicio, y reviviendo el trauma una y otra vez. La abracé fuerte y le dije que estaba orgullosa de ella por elegir lo que era correcto para ella en lugar de lo que otros pensaban que debería hacer. Y llamé a Lisa Yoon para informarle de la decisión de Lee. Lisa dijo que se lo había informado al abogado de Wade y programaría la audiencia de culpabilidad, y nos recordó que Lee aún podía leer una declaración de impacto de la víctima en la sentencia, aunque no hubiera un juicio. 2 semanas después, nos sentamos en la galería del juzgado mientras Wade estaba de pie ante el juez en la mesa de la defensa. Su voz era plana y sin emociones, mientras admitía haber extorsionado a Lee con fotos íntimas, acosarla a ella y a su familia con amenazas y vigilancia, y violar la orden de protección varias veces conduciendo por nuestra casa y quitándose el monitor de tobillo. El juez le hizo preguntas específicas sobre cada cargo, asegurándose de que entendiera de qué se estaba declarando culpable y de que lo estaba haciendo voluntariamente. Wade respondió sí a cada pregunta, con los ojos fijos en el suelo, sin mirar ni una vez hacia donde Lee estaba sentada, agarrando la mano de Rachel. El juez aceptó la declaración de culpabilidad y programó la sentencia para 2 semanas después, advirtiendo a Wade que cualquier violación de la orden de alejamiento antes de eso resultaría en tiempo de cárcel inmediato y la anulación del acuerdo de culpabilidad. Salimos del juzgado a la luz del sol brillante, y Lee tomó su primer respiro profundo en lo que parecieron meses. En las 2 semanas previas a la sentencia, Lee trabajó con la doctora Logan para escribir su declaración de impacto de la víctima, derramando los 6 meses de control creciente, el miedo por la seguridad de su familia y la ansiedad continua sobre las fotos íntimas que Wade había tomado y usado en su contra. Pero también escribió sobre su propia fuerza, sobre el instinto protector de Malia, la amistad leal de Rachel y mi determinación de ayudarla a escapar. Describió su sistema de apoyo y su trabajo en la boutique y sus planes para un futuro libre de la manipulación y el abuso de Wade. Cuando practicó la lectura de la declaración para mí, lloré tanto por el dolor en sus palabras como por el poder. La forma en que había recuperado su propia narrativa y se había negado a dejar que las acciones de Wade la definieran para siempre. La doctora Logan la ayudó a prepararse para el impacto emocional de leerla en la corte con Wade, sentado a pocos metros. Y Lee practicó mantenerse conectada a tierra y enfocada en su propia verdad. La audiencia de sentencia llenó la sala del tribunal con personas que amaban a Lee y querían que Wade enfrentara las consecuencias. Lee se paró en el podio y leyó su declaración con una voz clara y fuerte, mientras Wade se sentaba en la mesa de la defensa, mirando sus manos como si no pudiera soportar mirarla. Valerie estaba en la galería, asintiendo alentadoramente cada vez que la voz de Lee flaqueaba, y Rachel me apretó la mano cuando Lee describió el chantaje y las amenazas. El juez escuchó atentamente, tomando notas, y luego sentenció a Wade a 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, la finalización obligatoria de un programa de intervención para maltratadores y una orden de alejamiento permanente que duraría el resto de la vida de Wade. También ordenó a Wade pagar todos los costos de terapia de Lee y no tener absolutamente ningún contacto con ella. Conmigo, o Malia nunca más, advirtiendo que cualquier violación resultaría en 3 años de prisión. Al salir de la corte después de la sentencia,
Lee se detuvo en los escalones y tomó una profunda bocanada de aire fresco, inclinando su rostro hacia el sol. Rachel la abrazó fuerte y Valerie le apretó la mano, y Charity le recordó que la parte difícil había terminado y que ahora le tocaba concentrarse en sanar, reconstruir y crear la vida que se merecía. Salimos a almorzar juntas a un pequeño café del centro. Todas nos amontonamos alrededor de una mesa, y por primera vez en meses, nos reímos de algo tonto que no tenía nada que ver con Wade, las fechas de la corte o el miedo. La conversación fluyó naturalmente entre historias de trabajo y planes de fin de semana, y un video divertido que Malia quería mostrar a todos en su teléfono, y se sintió como si finalmente estuviéramos superando el modo de supervivencia hacia algo que se parecía a una vida real. Una semana después de la sentencia, Lee sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar diseños de vestidos de nuevo por primera vez desde que todo sucedió. No estaba diseñando vestidos de novia ni nada para clientes, solo jugando con ideas que la hacían feliz. La observé en la mesa de la cocina una noche, el lápiz moviéndose por la página, creando algo con líneas fluidas y detalles delicados que no se parecía en nada al vestido que Wade había criticado. Fue a su antigua habitación y regresó con una pequeña caja que contenía el bordado que había recuperado del vestido de novia destruido. Cristales que había pasado horas colocando a mano antes de que Malia lo cortara. Los sostuvo a la luz y estudió cómo captaban el brillo de la lámpara de la cocina. Luego comenzó a dibujar un nuevo patrón, algo que usaría estos mismos cristales, pero en un diseño que le pertenecía solo a ella, no atado a ninguna boda o a la aprobación de ningún hombre. El vestido que diseñó tenía un escote asimétrico y una falda fluida con cuentas que caían en espiral por un lado como agua. Trabajó en él la mayoría de las noches después de la cena, sentada en la mesa con su tela e hilo mientras Malia hacía la tarea a su lado. No hablaban mucho durante estas sesiones, simplemente se sentaban juntas en un silencio cómodo. Malia ocasionalmente levantaba la vista para observar las manos de su hermana moverse. Yo preparaba té y les traía bocadillos, y sentí que algo se asentaba en mi pecho al verlas sanar juntas de esta manera. Lee sostenía un trozo de bordado para que Malia lo viera, y Malia asentía seriamente como si estuviera juzgando arte fino. El vestido tomó forma lentamente durante varias semanas, y pude ver la confianza de Lee regresar con cada puntada, cada cristal que colocaba exactamente donde quería. Malia durmió toda la noche sin despertarse asustada por primera vez, unas 3 semanas después de la sentencia. La revisé por la mañana esperando encontrarla cansada y ansiosa. Pero en cambio, ya estaba despierta y leyendo un libro en la cama, luciendo pacífica. Su consejera escolar me llamó esa tarde para decir que Malia lo estaba haciendo muy bien en sus sesiones semanales, mostrando lo que ella llamó una fuerza notable para una niña de 9 años que pasó por algo tan aterrador. Decidimos mantener los chequeos semanales de todos modos porque a Malia parecía gustarle tener ese espacio para hablar sobre lo que tuviera en mente. Una noche, mientras preparábamos la cena juntas, Malia dijo de la nada que se alegraba de haber roto el vestido de Lee. Dejé de picar verduras y la miré, y ella explicó que si no lo hubiera hecho, Lee se habría casado con Wade y se habría mudado y tal vez se habría lastimado peor. Me arrodillé a su lado y le dije que era increíblemente valiente e inteligente, que protegió a su hermana cuando más importaba. Me preguntó si estaba enojada por el vestido, y le dije, no, ese vestido era solo tela e hilo, pero Lee era familia, y la familia era más importante que nada. Malia me abrazó fuerte y luego volvió a remover la salsa de la pasta como si la conversación no hubiera sido gran cosa, pero pude ver que sus hombros estaban más relajados de lo que habían estado en meses. 3 meses después de la sentencia, Lee regresó a casa de la boutique con noticias que hicieron temblar su voz de emoción. Su jefa había visto el vestido que estaba haciendo para sí misma y le preguntó si estaría interesada en diseñar una pequeña colección de piezas personalizadas para la tienda. Lee estaba nerviosa por ello, preocupada de no estar lista o ser lo suficientemente buena, pero pude ver el brillo en sus ojos que había estado ausente durante tanto tiempo. Se lanzó al trabajo con una energía que no había visto desde antes de conocer a Wade. Diseñó 6 piezas para su primera colección, todas de ropa de noche con cuentas detalladas que mostraban sus habilidades. Trabajó hasta altas horas de la noche, a veces quedándose dormida en la mesa de la cocina con tela en sus manos. Rachel venía a ayudar con algunas de las costuras más sencillas, y se reían juntas con un café mientras trabajaban. Cuando las piezas estuvieron terminadas y listas para exhibirse,
La dueña de la boutique las puso en la ventana principal con un pequeño cartel que decía, diseñado por Lee. Fuimos a verlas un sábado por la mañana, las tres paradas en la acera mirando el escaparate. Lee se paró entre Rachel y yo con la sonrisa más grande en su rostro, prácticamente radiante de orgullo por lo que había creado. La gente que pasaba se detenía a mirar los vestidos, y una mujer incluso entró en la tienda a preguntar por los precios mientras estábamos allí. Lee me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Pero no me importó porque solo estaba feliz de verla feliz de nuevo. Valerie y Lee comenzaron a reunirse para tomar café cada 2 semanas. Su amistad creció hasta convertirse en algo más que un trauma compartido. Hablaban de trabajo, pasatiempos y los libros que estaban leyendo, construyendo una relación basada en quiénes eran ahora, en lugar de solo lo que Wade les había hecho. Lee regresaba a casa de estas citas de café luciendo más ligera, más como ella misma. Valerie le contó sobre la relación sana en la que estaba ahora, lo diferente que se sentía estar con alguien que respetaba sus límites y apoyaba sus metas. Dijo que era posible volver a confiar, que no todos la lastimarían de la forma en que Wade lo hizo. Lee aún no estaba lista para pensar en citas, pero escuchó atentamente e hizo preguntas sobre cómo se veían realmente las relaciones sanas. Me dijo después de una cita de café que hablar con Valerie la hizo darse cuenta de que merecía algo mejor de lo que Wade le dio, que su trato no era normal ni aceptable. Valerie había pasado por terapia y sanación durante 2 años desde que dejó a Wade, y compartió lo que funcionó para ella sin presionar a Lee para que se moviera más rápido de lo que estaba lista. Hicieron planes para ir a una feria de artesanía juntas el próximo mes, solo 2 amigas disfrutando de una actividad normal que no tenía nada que ver con fechas de corte u órdenes de alejamiento. 6 meses después de que todo comenzara, planeamos una pequeña celebración en casa para conmemorar que la primera colección de Lee se había agotado por completo en la boutique. Rachel apareció con una botella de champán y una tarjeta firmada por todos los compañeros de trabajo de Lee. Tom vino de al lado con un enorme ramo de flores y una sonrisa de orgullo. Incluso Charity y la detective Rearan se pasaron un rato trayendo cupcakes de una panadería del centro. Nos amontonamos en la sala de estar, todos hablando y riendo, y se sintió increíble celebrar algo feliz en lugar de solo sobrevivir a algo terrible. Malia insistió en hacer un brindis, a pesar de que solo estaba bebiendo jugo de manzana. Se subió a la mesa de café y levantó su taza y dijo que estaba orgullosa de su hermana por ser tan valiente y hacer vestidos tan hermosos. Lee comenzó a llorar lágrimas de felicidad y abrazó a Malia tan fuerte que pensé que nunca la soltaría. Lee dijo que no podría haber hecho nada de esto sin su pequeña protectora, y Malia sonrió como si hubiera ganado un premio. Comimos demasiado y nos quedamos despiertos hasta tarde y nadie habló de Wade, o juicios o nada aterrador. Solo éramos personas que se preocupaban las unas por las otras celebrando lo lejos que habíamos llegado. Una semana después de la celebración, una novia entró en la boutique preguntando específicamente por Lee. Había visto la colección de ropa de noche en la ventana y quería saber si Lee podía diseñar un vestido de novia personalizado. Lee me lo contó esa noche. Y pude verla dudar, ver el viejo miedo regresar por un segundo, pero luego respiró hondo y dijo, «Sí, puedo hacerlo». Se reunió con la novia varias veces para hablar sobre lo que quería, y Lee diseñó algo hermoso con cristales cosidos a mano y delicadas cuentas que tardaron semanas en completarse. Trabajó en él con cuidado, poniendo toda su habilidad y atención en hacerlo perfecto para el día feliz de otra persona. Cuando la novia vino a recogerlo y se lo probó, lloró lágrimas de felicidad, y abrazó a Lee, y dijo que era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Lee regresó a casa esa noche radiante de satisfacción, y me dijo que se sentía bien crear alegría para alguien en lugar de solo sobrevivir al dolor. Dijo que hacer ese vestido de novia la ayudó a recuperar algo que Wade había intentado destruir. La ayudó a recordar que el matrimonio podía ser hermoso para otras personas, incluso si no lo fue para ella. Comenzamos a construir nuevas tradiciones familiares que no tenían nada que ver con Wade o el juicio o cualquier oscuridad por la que habíamos pasado. Los viernes por la noche se convirtieron en noches de cine, donde Malia elegía la película, y hacíamos palomitas de maíz en la estufa a la antigua. Los domingos por la mañana, Lee le enseñaba a Amalia técnicas de costura más avanzadas, mientras yo hacía panqueques y la cocina se llenaba con el olor a mantequilla y jarabe de arce y el sonido de sus risas.
Hicimos un viaje de fin de semana a la playa a fines del verano y construimos elaborados castillos de arena con fosos y torres. Malia y Lee nadaron en el océano mientras yo observaba desde la orilla, y nadie mencionó órdenes de protección o fechas de corte o estar asustado. Solo éramos una familia disfrutando de estar juntas, haciendo cosas normales que hacen las familias normales. Recogimos conchas, comimos helado y nos quemamos con el sol, y dormimos bien en la habitación del hotel con las ventanas abiertas para escuchar las olas. En el camino a casa, Malia se durmió en el asiento trasero, y Lee se acercó para sostener mi mano, y ninguna de las dos dijo nada porque no era necesario. Una noche a principios de otoño, encontré el viejo cuaderno de Malia mientras limpiaba su habitación, el que había escrito sobre querer proteger a Lee, sobre tener miedo de que Wade se llevara a su hermana. Me senté en su cama sosteniéndolo y recordé ese terrible día en que todo comenzó. Llamé a ambas niñas a la habitación y nos sentamos juntas en la cama de Malia, y les dije lo increíblemente orgullosa que estaba de su coraje y fuerza. Malia había salvado a su hermana destruyendo un vestido, viendo lo que había que hacer incluso cuando solo tenía 9 años. Lee se había salvado a sí misma pidiendo ayuda, siendo lo suficientemente valiente como para irse incluso cuando Wade lo hizo tan aterrador. Juntas, todas habíamos sobrevivido a algo que podría haber destruido a nuestra familia. Y habíamos salido de ello más fuertes y más unidas que antes. No éramos las mismas personas que hace 6 meses. Y eso estaba bien porque las personas en las que nos estábamos convirtiendo eran más valientes y más honestas entre sí. Estábamos construyendo vidas llenas de seguridad, creatividad y amor. Vidas donde nos cuidábamos unas a otras y hablábamos cuando algo estaba mal. La peor cosa que mi hija me dijo, que Wade era malo con Lee, resultó ser la verdad que nos salvó.